Bienvenidos. Qué bueno verlos de nuevo. Parece que tuvieron un buen almuerzo. Para aquellos que no pudieron comprar, aquí tenemos palomitas de maíz y naranjas. Está incluido en la inscripción. Así que vamos a continuar esta tarde con lo que comenzamos esta mañana. Vamos a ir a la página 25 de nuestras notas de estudio, página 25. Vamos a tomar una sesión completa para la primera trompeta. Ahora vamos a entrar directamente en el estudio de las trompetas. Y en la segunda sesión de esta tarde y la primera de mañana, vamos a estudiar la segunda trompeta. Así que nos va a tomar un poquito más que la primera trompeta. Pero antes de comenzar, como cada mañana y cada tarde, comenzamos con una palabra de oración. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, nos aproximamos a tu trono confiadamente en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestras oraciones serán combinadas con la perfecta justicia. Y pedimos que Jesús esté con nosotros y que su Santo Espíritu esté con nosotros y que nos abra tu palabra, que nos dé claridad de pensamiento, que nos dé corazones tiernos. Y Señor, ayúdanos a compartir este maravilloso mensaje con tantas personas que están confundidas y que no saben a dónde mirar. Sé con nosotros y guíanos. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, comencemos con la lectura de Apocalipsis capítulo 8 y verso 7. Apocalipsis 8, verso 7. Hay muchos símbolos en este verso. Dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. A propósito, este granizo no es de hielo, es granizo de fuego. ¿Ok? Como el que cayó en Egipto. Y dice granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así que tenemos muchos símbolos aquí. Tenemos el granizo y el fuego, la sangre, un tercio de los árboles y un tercio de la hierba verde. Así que, ¿cómo interpretamos estos símbolos? Ese es el propósito de esta lección. Bien, el uso constante de la voz pasiva en las trompetas indica que Dios permite que estas cosas pasen y a veces Dios ordena que pasen. Porque tú notarás que dice, por ejemplo, aquí, el granizo mezclado con fuego fue arrojado a la tierra. Así que, en otras palabras, Dios está permitiendo que esto pase. Y de vez en cuando, tú tienes la voz pasiva en las trompetas. Y no es coincidencia que Ellen White comenzara su libro El Gran Conflicto con el capítulo de la destrucción de Jerusalén, porque esa es, de hecho, la primera trompeta. Ahora, la Biblia nos dice que el juicio comienza ¿dónde? El juicio comienza en la casa de Dios. Así que la pregunta es, ¿quién es la casa de Dios? Aquellos que profesan ser los seguidores de ¿quién? Aquellos que profesan ser los seguidores de Dios. Ahora, ¿a quiénes vino el Evangelio por primera vez cuando Jesús vino a la tierra? A los judíos. Eso es porque, por ejemplo, en Romanos capítulo 2 y versos 8 y 9, si tú vas conmigo ahí, Romanos capítulo 2, versos 8 y 9, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Y comienzo ahí, al comienzo, con el versículo 8. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia que va a venir sobre ellos, enojo y ¿qué? E ira, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente y también al griego. Así que, ¿por qué va a caer la indignación de Dios primero en los judíos? Porque ellos fueron los primeros en recibir ¿qué? Las bendiciones del Evangelio. Ahora veamos el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Estos son algunos textos que estoy agregando a las notas. Hechos 13. Aquí está el apóstol Pablo ministrando y le dice a los judíos que están reunidos ahí, quienes a propósito están rechazando su mensaje, una vez más, capítulo 13 de Hechos, versos 46 y 47.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase ¿cómo? Primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Y Jesús se refiere a ellos cuando dice que los primeros serían los últimos. Y los gentiles, quienes recibieron el Evangelio al final, ¿serían qué? Serían los primeros. Así que el juicio de la primera trompeta cae primero sobre aquellos que recibieron primero el mensaje y luego oprimieron al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, sobre quiénes sería el juicio primero? En el libro de Ezequiel, ¿por dónde dijo Dios que comenzaría? Comienza en mi santuario, ¿cierto? Y también recordarán que de acuerdo con Jesús, la nación judía, al rechazarlo, Dios quitó su espíritu de ellos y les derramó su ira, lo cual se manifiesta en la destrucción de Jerusalén. Ahora vamos a la página 26. El libro de Ezequiel muestra el juicio divino en contra de Jerusalén. Esto está en el Antiguo Testamento, como arrojando el incensario. Y la consecuencia es, ¿cuál fue la consecuencia? La ciudad fue quemada ¿con qué? Con fuego. Tú puedes leer en Ezequiel 10, versos 2, 6, 7, 22, en Segunda de Crónicas 36, versos 14 al 23. La segunda destrucción de Jerusalén es paralela a la primera destrucción de Jerusalén. Y para esto, yo te recomiendo que leas el primer capítulo del libro El Gran Conflicto. Ahora, las iglesias y los sellos, ¿comienzan cuándo? Ellas comienzan en los tiempos apostólicos, ¿cierto? Éfeso es la primera iglesia, es la iglesia apostólica, y con respecto a los sellos, el caballo blanco representa a la iglesia apostólica. Así que cuando las trompetas deberían comenzar también, deberían también comenzar en los tiempos apostólicos. Deberían también comenzar en los tiempos apostólicos. Además, la primera iglesia debe referirse al juicio que cae sobre aquellos que primero oprimieron al pueblo de Dios. ¿Qué juicio cae sobre los opresores del pueblo de Dios en los tiempos apostólicos? Hay solo una posibilidad. ¿Y cuál es esa? La destrucción de Jerusalén. Ahora, yendo a la siguiente sección, justo a la mitad de la página 26, de acuerdo con Jesús, la destrucción de Jerusalén fue debido directamente ¿a qué? A la persecución en contra de Jesús. ¿Y quiénes más? Sus fieles seguidores. Leamos Mateo 27, versos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: noten la terminología aquí. Inocente soy yo ¿de qué? De la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo: ¿su qué? Tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Es la sangre uno de los términos clave que se encuentran en la primera trompeta? ¿Fuego mezclado con qué? Mezclado con sangre. Y los representantes de la nación judía están diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lucas 19, 41 al 44, Jesús está prediciendo qué es lo que va a suceder con la ciudad de Jerusalén y con el templo. Y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos... ¿Quiénes son los enemigos? Los romanos, ¿cierto? Dios usó a los romanos para castigar a aquellos que rechazaron el Evangelio y persiguieron a Cristo y a sus seguidores. Así que dice que vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra. ¿Y cuál es la razón para eso? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, no reconociste al Mesías.
Después que Jesús ascendió al cielo, la nación judía persiguió y derramó sangre de los seguidores de Jesús también. Así que no solo la nación judía rechazó el Evangelio, persiguiendo y matando a Cristo, sino que ellos hicieron lo mismo con sus seguidores, como se ve en todo el libro de los Hechos. Leamos Mateo 23, versos 34 al 39. Este es el discurso de Jesús a los fariseos y a los escribas, y es la culminación del capítulo que trata sobre el ay a los escribas y fariseos. Jesús dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas. Esto es pocos días antes de su muerte a propósito. Él está diciendo, les enviaré profetas. En otras palabras, les enviaré profetas, hombres sabios y escribas. Así que la crucifixión de Jesús no fue el cierre de la gracia para la nación judía, porque Jesús está prometiendo que después de su muerte, ¿qué pasaría? Él les enviaría profetas, hombres sabios y escribas. Profetas como Esteban. ¿Acaso él no tuvo una visión profética? ¿No fue Pedro también un profeta? ¿No tuvo él también visión? Sí, ciertamente. ¿Qué pasa con respecto a los sabios? Los diáconos son descritos como hombres llenos de sabiduría. ¿Y quién es el escriba o el teólogo? El apóstol Pablo. Así que Jesús está diciendo que les voy a enviar testigos adicionales. ¿Y qué les harían a ellos? Lo mismo que le hicieron a Cristo. Algunos de ellos serían muertos y crucificados. Algunos de ellos serían azotados dentro de las sinagogas, perseguidos de ciudad en ciudad. ¿Y cuál sería la sentencia como resultado de la persecución de Cristo y de su gente? Dice en el verso 35, para que venga sobre nosotros toda ¿qué? Toda sangre. ¿Ves que es uno de los símbolos en la primera trompeta? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Están viendo la fotografía? Fuego mezclado con sangre. Ahora nota el comentario de Ellen White. Esto está en el Gran Conflicto, página 28. Casi todas las declaraciones que voy a leer de Ellen White están en este capítulo, la destrucción de Jerusalén. Nota esta declaración. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. A propósito, en el libro de Hechos, hay una colección de estos versículos en las notas de estudio. Cuando lees el libro de los Hechos, verás que los judíos constantemente apelaban a los romanos, líderes romanos, para perseguir a los cristianos. En otras palabras, ellos hicieron lo mismo que le hicieron a Cristo. Así que en otras palabras, Dios les dio gran luz a ellos primero, antes que a los gentiles. Ellos rechazaron esa luz persiguiendo al pueblo de Dios. Y por esa razón, ¿qué hizo Dios? Eso lo estudiamos en la lección previa. Dios les permite cosechar ¿qué? Cosechar lo que sembraron, lo cual es el juicio de la primera trompeta. Ahora revisemos el símbolo de los tercios. Tú notarás que las trompetas solo afligen tercios. Las trompetas no afligen todo, como son las plagas. No es la ira de Dios completa, sino solo parcial. Un tercio de los árboles significa que las trompetas son ¿qué? Parciales, juicios parciales y preliminares que apuntan hacia un juicio más grande en el futuro. El juicio de las trompetas caen sobre áreas geográficas limitadas y ellas presagian las plagas que caerán globalmente. Ellen White repetidamente declara que la destrucción de Jerusalén presagia la destrucción final del mundo. Ahora veamos un par de textos que usan la expresión un tercio. A propósito, la palabra tercio representa porción, no representa el 33.33%. Significa una porción.
En otras palabras, estos juicios no afligen a todos ni caen en todas partes. Noten en Zacarías 13, verso 8, primero que todo, es la Reina Valera antigua, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Así que noten, no está diciendo 2/3, que dice 2 partes serán cortadas, pero una tercera. Se entiende que la tercera parte debería quedar ahí. Ahora leamos otra versión, que es la Reina Valera de 1995. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, y el tercio que queda, así debe entenderse, esa tercera parte será dejada ahí. Así que entendemos que la palabra tercio se refiere ¿a qué? A una parte o porción. Tú dirás, ¿cómo sabemos eso? Bien, démosle un vistazo a un interesante detalle que Ellen White presenta. La Biblia nos dice que Dios arrojó a Satanás del cielo con ¿cuánto de sus ángeles? Con 1/3 de los ángeles del cielo. Pero de acuerdo con Ellen White, 1/3 de hecho significa casi la mitad. Así, 1/3 no significa 33.3%, ni más ni menos, sino que una fracción o parte de los ángeles. Nota la declaración de la historia de la redención, página 18. Satanás había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces, el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles. No 33%, casi la mitad de los ángeles. Y exclamó, ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Así que 1/3 simplemente significa que la aflicción no cae sobre todos y en todo lugar. Significa que es un juicio parcial que afecta solo a algunos. Es un juicio preliminar. Así que 1/3 de los árboles en la primera trompeta no significa que tengamos que buscar un lugar en la tierra para quemar ahí 1/3 de los árboles, literalmente hablando. No. El tercio de los árboles significa un juicio parcial sobre las personas, vamos a revisar eso, que presagia una destrucción global en el tiempo del fin. Notablemente, en las últimas 7 plagas, Dios va a derramar ¿qué? Él va a derramar su ira completa. Nota Apocalipsis capítulo 15, verso 1, el contraste entre 1/3 y lo completo. Dice en Apocalipsis 15, verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 postreras plagas. Recién veíamos 7 ángeles con 7 trompetas, derramando juicios parciales, representado por la palabra 1/3. ¿A cuántos las plagas afectan? Aquí dice que porque en ellas, ¿qué pasa con la ira de Dios? Se consumaba o es completa. A propósito, una mejor traducción sería, se llenó la ira de Dios. En otras palabras, afectará a todos y a todo lugar. Por supuesto, exceptuando al remanente. Ellen White escribió de la destrucción de Jerusalén que fue el primer trago. Eso indicaría que es algo parcial, ¿cierto? Ellen White dijo que la destrucción de Jerusalén, el cual creemos que es la primera trompeta, que fue el primer trago de la copa, que los impíos deberían beber completamente durante las plagas. Aquí está la declaración en el Gran Conflicto, página 21. A propósito, todas estas declaraciones que estoy por leer son del capítulo de la destrucción de Jerusalén. Ella escribió en la página 21, en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, ¿vio como qué? Vio como el primer trago de la copa de la ira que en el juicio final aquel mismo pueblo debería apurar hasta las heces. ¿Están viendo la figura? ¿Y qué es lo que cae sobre Jerusalén que fue solo el primer trago? Un juicio local de Dios, apuntando hacia adelante, hacia un juicio más grande. Ellen White tiene declaraciones repetidas donde ella dice que la destrucción de Jerusalén fue un modelo a pequeña escala, un modelo parcial
de lo que sucedería en el fin del mundo, con todos los impíos en el tiempo del fin. Nota estas declaraciones aquí donde Ellen White usa, y estas son del capítulo La destrucción de Jerusalén, dice que Cristo vio en Jerusalén un símbolo. ¿Qué es más grande, el símbolo o lo que el símbolo representa? Lo que el símbolo representa. Tú sabes, en el Antiguo Testamento tú tienes un cordero que representa una realidad mucho más grande e importante, ¿cierto? Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Y luego ella habla de los pecados de los judíos y los compara con los pecados del mundo cristiano en el tiempo del fin. Y a propósito, esos parece que fueran dos diferentes rechazos, pero en realidad son el mismo rechazo cuando lo miras cuidadosamente. En la página 22, Ellen White escribe, dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio el mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Así que el mundo va a ser culpable de un pecado similar al pecado que estaba siendo practicado en Jerusalén. ¿Cuál fue ese? El gran pecado de los judíos fue el rechazo ¿de quién? De Cristo. El gran pecado del mundo cristiano será el rechazo ¿de qué? De la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Tú puedes decir, bueno, esos son dos rechazos diferentes. No, no lo son. Déjame preguntarte, ¿la ley es el reflejo de quién? La ley es la transcripción del carácter de Cristo. Así que, ¿cómo puedes decir, yo amo a Jesús, pero odio su ley? Yo amo la realidad, pero odio la reflexión. Es el mismo pecado de los judíos. Rechazaron a Cristo. El mundo cristiano rechaza el reflejo de Cristo en su ley. ¿Están conmigo o no? Noten esta otra declaración del gran conflicto, página 25. También en el capítulo de la destrucción de Jerusalén. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que el juicio que cae en Jerusalén, ¿fue un juicio total y completo que cayó en el mundo? No, fue parcial, indicado por la palabra o por la expresión un tercio, ¿cierto? Ahora nota esta otra declaración del gran conflicto, página 36 y 37. La profecía del Salvador, esto es Mateo 24, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener ¿otro qué? Otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que ¿qué? Un pálido reflejo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de ¿qué? Ya no es local ni parcial. La condenación del mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia en las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deje abandonados en sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. ¿Han leído alguna vez el capítulo 1 del Gran Conflicto? Satanás estaba al control de la nación. Madres comían a sus hijos. La gente masticaba el cuero de sus cinturones y sus sandalias debido al hambre. La gente se traicionaba una a otra. Fue terrible. Y eso fue solamente el presagio de lo que sucedería globalmente en el tiempo del fin, indicado por un tercio, una porción. En otras palabras, solo una porción de la ira de Dios cayó. Ahora hablemos del simbolismo del fuego. Fuego cayendo de los cielos significa ¿qué? Un juicio de Dios en contra de la Jerusalén apóstata. ¿La Jerusalén apóstata persiguió al pueblo fiel de Dios incluso en el Antiguo Testamento? Oh sí, Jesús dice que ellos mataron a los profetas y a todos los mensajeros que se les envió. Nota Éxodo 9, 22 al 26. Esta es una de las plagas que cayeron sobre Egipto. ¿Por qué Dios envió plagas sobre Egipto? ¿Por qué? Porque estaban oprimiendo al pueblo de Dios, ¿cierto? Son los castigos de Dios.
debido a la opresión del pueblo de Dios. Y dice ahí, y nota el simbolismo similar de lo que encontramos en las trompetas. En la primera trompeta, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga, ¿qué? Granizo. A propósito, es granizo ardiente. Si nos fijamos bien, granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara al cielo, y el Señor envió truenos. ¿Qué más? Y granizo, ¿y qué más? Fuego. ¿No son estos los símbolos que encontramos en la primera trompeta? Absolutamente. Y fuego lanzado a la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Así que hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Cuántos cristianos fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén? ¿Cuántos cristianos murieron? Ninguno murió, porque fueron como los hijos de Israel en Gosén. Fueron protegidos de la furia de Dios. El fuego mezclado con el granizo representa un juicio de Dios sobre la apostasía, especialmente sobre aquellos que persiguieron a su pueblo. Nota el Salmo 18, versos 12 y 13. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, símbolos del juicio de Dios. Ahora, ¿estás notando el método que estamos usando aquí? Estamos permitiendo que la Biblia explique sus símbolos. No estamos tomando la bendición de Urias Smith. Él está descansando en el Señor hasta que Jesús venga. No estamos permitiendo que nadie más interprete las trompetas por nosotros. Interpretamos los símbolos a la luz de toda la Escritura y por lo tanto obtenemos toda la figura de lo que se está diciendo. Ahora, nota algo adicional, lo cual es bien interesante. Repetidamente, los últimos profetas del Antiguo Testamento, y puse solo las referencias, no pude incluirlas todas porque hubiésemos necesitado 2 volúmenes de estas notas. En todos estos textos se nos dice que los juicios de Dios sobre el Israel apóstata cayeron porque ellos abandonaron el pacto del Señor. A propósito, ¿fue la ciudad de Jerusalén quemada con fuego? ¿Lo fue? Absolutamente. Tú recordarás la parábola de Mateo 22 y verso 7, donde los mensajeros fueron enviados a invitar a los judíos a las bodas. Y ellos dijeron, no estamos interesados. Así que Él envió a los mensajeros, que es después de la muerte de Cristo. Y ellos hicieron de la misma forma. Ellos dijeron, no estamos interesados, y mataron a los mensajeros. Así que la parábola nos dice, en Mateo 22, que el rey que representa a Dios, el Padre, estaba molesto. ¿Y qué fue lo que hizo? Bien, Mateo 22, verso 7, nos dice que, ¿qué le pasó a Jerusalén? Pero cuando el rey oyó eso, estaba furioso y envió a su ejército a destruir a los asesinos. ¿Y qué fue lo que hizo? Y quemó su ciudad. ¿Fue Jerusalén castigada con fuego? Sí lo fue. ¿Fue un gran derramamiento de sangre? Vamos a ver eso en unos pocos momentos. Ahora, es de interés que justo antes de la destrucción de Jerusalén, señales y maravillas aparecieron en los cielos. Una de las señales fue la aparición de carros de fuego y hombres de guerra reunidos para la batalla. Así que sobre la ciudad hay una nube y hay un ejército marchando en las nubes. ¿Qué son estos ejércitos que están marchando en las nubes? Bien, veamos lo que Ellen White dice y luego veamos algunos textos bíblicos. El gran conflicto, página 29, aparecieron muchas señales y maravillas, como síntomas precursores ¿de qué? Del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Les pregunto, ¿quiénes son estos carros? Los carros son los ángeles.
De hecho, tú notarás en las siguientes líneas que tenemos aquí, la Biblia describe los carros de Dios como carros de ¿qué? Carros de fuego. Tú puedes leer los otros textos aquí. Así que, ¿qué estaba viendo la gente sobre Jerusalén en las nubes? Ellos veían a los ejércitos celestiales preparándose para la destrucción de la ciudad. Ellen White describe el infierno ardiente que destruye Jerusalén en el año 70. Nota la descripción que ella da. Una vez más, el énfasis es en el fuego, como en la primera trompeta. Página 34. Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como ¿qué? Como el cráter de un volcán. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían ¿dónde? En el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como ¿qué? Como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los torreones inflamados despedían espesas columnas de ¿qué? Humo y lenguas de fuego. Así que ¿hay un gran énfasis en el fuego en la destrucción de Jerusalén? Ciertamente lo hay. Y ahora, ¿qué pasa con el simbolismo de la sangre? Porque hay sangre mezclada con fuego. Como vimos anteriormente, los judíos en el juicio de Pilato clamaron por la crucifixión de Cristo y ¿qué dijeron? Ellos dijeron que la sangre de Cristo sea sobre ellos y sobre sus hijos. Jesús también predijo que Dios requeriría de esa generación la sangre de ¿qué? Toda la sangre justa derramada desde el tiempo de Abel. De acuerdo con Apocalipsis 16, a propósito, Dios derramará la tercera plaga sobre las fuentes de las aguas frescas, para que los malvados la beban, porque ellos derramaron la sangre del pueblo de Dios. Entonces, porque la nación judía derramó la sangre de Cristo, ¿qué sucede? Por así decirlo, simbólicamente Dios les da a beber ¿qué? A beber sangre. Es un terrible juicio de Dios. De hecho, leamos Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, con respecto a la tercera plaga, se explica aquí la razón. Las fuentes de las aguas se tornan en sangre. Apocalipsis 16 y verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron ¿en qué? En sangre. ¿Dios tiene una razón moral para hacer eso? ¿Para tornar las fuentes de las aguas en sangre? Absolutamente. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Me están siguiendo? Ahora leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. En el capítulo de la destrucción de Jerusalén, de nuevo, los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces esas mismas facciones peleaban unas contra otras. ¿Y qué dice? Se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado. ¿Por qué? Por los cadáveres de aquellas carnicerías. En la página 32, Ellen White escribe, los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. ¿Es eso lo que le hicieron al pueblo de Dios? Sí. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato, al exclamar, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Leamos unas declaraciones más. Como obsesionado, miraba desde lo alto del monte de los olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar ¿con qué? Sangre el lugar sagrado. En la página 33, Ellen White escribe, durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido
E inmediatamente, ¿qué? Ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Nota una vez más el fuego. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas del templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. ¿Fuego mezclado con qué en la primera trompeta? Con sangre. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban «Icabod», la gloria se alejó. En la página 35, Ellen White escribe, ella está citando aquí un libro de Milman. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados el de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres para realizar su obra de exterminio. Una cita más, página 35. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. ¿Están viendo de qué se trata la imagen de la primera trompeta? Y ahora, sobre el simbolismo de los árboles y la hierba. Los árboles y la hierba. 1/3 de los árboles fue quemado y toda la hierba verde. Necesitamos entender algunos eventos históricos que tomaron lugar durante el ministerio de Cristo. 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio, Juan Bautista comparó a los judíos con un árbol y les advirtió que si el árbol no produce buen fruto, ¿sería qué? Sería cortado y arrojado ¿dónde? Al fuego. Juan fue específico refiriéndose a la nación judía. Leamos Mateo 3, versos 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre». ¿A quién le está hablando Juan el Bautista? Le está hablando a la nación judía. Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas ¿qué? De estas piedras. Cuando dice estas piedras, no está hablando de las rocas. Ellen White explica en El deseado de todas las gentes que Jesús está apuntando a los gentiles, porque los judíos consideraban a los gentiles como teniendo corazones de piedra. Los judíos no eran muy halagadores cuando se trataba de los gentiles. Ellos los llamaban cerdos, puercos, ¿cierto? Se referían a ellos como perros, muy incorrecto políticamente. Y se referían a ellos como piedras, porque tenían corazones endurecidos, porque no se les podía alcanzar con el mensaje. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz ¿de qué? De los árboles. Aquí se refiere a los individuos, ¿cierto? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, cada árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Y qué más? Y arrojado en el fuego. Es arrojado en el fuego, no exactamente cuando es cortado, porque está la madera verde. ¿Se arroja al fuego después de qué? Después que está seco. Bien, volvamos un poco atrás un momento. Esto es interesante. Juan el Bautista comienza su ministerio 6 meses antes que Jesús. 2 años y medio en el ministerio de Cristo, 2 años y medio de su ministerio, nos encontramos con este árbol de nuevo. Vamos a Lucas 13 y verso 1. Lucas 13, 1. Esto es a 2 años del inicio del ministerio de Cristo. Son 2 años y medio desde que Juan el Bautista habló de cortar el árbol y lanzarlo al fuego. Lucas 13:1 dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato le había hecho esto a algunos judíos. Y ahora Jesús les dice, en el verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y Jesús dice en el verso 3, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos igualmente ¿qué? Pereceréis. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús cuenta una parábola. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Es el mismo árbol que habló Juan el Bautista. Y vino a buscar ¿qué? Frutos en ella. Que es lo que esperaría, ¿cierto? A propósito, Ellen White explica que la higuera, que vamos a revisar más tarde, tenía hojas, pero no tenía frutos. Y para aquellos que tienen árboles de higo, tú sabes que la fruta viene antes y luego las hojas vienen después. Un par de días atrás estuve en Modesto, California, en la casa de alguien, y tenía una higuera con frutos y las hojas estaban recién saliendo. Bueno, continuemos. Dice en el verso 7, y dijo al viñador, a propósito, el cuidador de la viña es Jesús y el dueño de la viña es el Padre. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Tú sabes que pasaron 6 meses desde que Juan el Bautista había predicado, y en este punto dije 2 años, pero son 2 años y medio, que Jesús había estado ministrando a la nación judía. Verso 8. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué está diciendo el cuidador de la viña? Está diciendo que lo deje por 1 año más. ¿Por cuánto tiempo más Jesús ministró desde este punto? 1 año más, correcto. Y si diere fruto, bien. Y si no la puedes, ¿qué? La cortarás después. La parábola termina y no sabemos si el árbol dio fruto o no. Pero la última semana de Jesús, antes de su muerte, él se encontró con un árbol de higuera de nuevo. Jesús ve el árbol a la distancia y dice, tengo hambre. Vamos a buscar algunos higos de ese árbol. El árbol debió estar lleno de hojas, ¿cierto? Ellen White enfatiza que también habían otros árboles ahí, que estaban totalmente desnudos. No tenían ninguna hoja. Así que Jesús no iba a ir ahí a buscar fruto. Esos representan los gentiles a propósito. Él fue a buscar fruto en el árbol que se suponía que tenía que producir los primeros frutos. Y entonces Jesús fue y encontró el árbol con abundancia de hojas, pero no tenía ¿qué? No tenía frutos. ¿Y qué pasó? El árbol se secó hasta sus raíces. ¿Qué pasa cuando un árbol muere desde sus raíces? Se acabó para él. Se seca para siempre. ¿Y qué pasa después? ¿Qué haces con un árbol totalmente seco? Tú lo cortas y lo usas para leña. Ahora tú dirás, no dice ahí que el árbol fue cortado y arrojado al fuego. Eso es cierto. Pero notemos otro pasaje paralelo que habla acerca de qué pasa con el árbol que no lleva frutos. Nota Juan 15, versos 5 y 6. Juan 15, versos 5 y 6. Tú sabes que la viña es símbolo de Israel, ¿cierto? Ahora nota Juan 15, versos 5 y 6. Jesús está hablando a sus discípulos y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿qué pasa con la rama que no lleva fruto? No solo es cortada, pero ¿qué pasa después? Es quemada, arrojada al fuego. Y dice en el verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, como la higuera. Y los recogen y los echan ¿dónde? En el fuego y arden. ¿Están conmigo? Así que la quema de la higuera representa la destrucción ¿de qué? De Jerusalén con fuego. Porque el rey envió sus ejércitos a quemar la ciudad, porque ellos habían rechazado la invitación a la boda de su hijo. Ahora Ellen White escribe esto.
Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y ¿qué más? Quemada. De país a país, a través del mundo, de siglo a siglo, muertos y muertos en delitos y pecados. Nota ahora Lucas 23, versos 27 al 31. Y le seguía una gran multitud del pueblo, a Jesús, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo las personas clamarán por las rocas y los collados que caigan sobre ellos? En la segunda venida. Así que, ¿qué es lo que le pasa a Jerusalén como un juicio parcial y que va a suceder en una escala mucho más grande en el futuro? Absolutamente. Luego, Ellen White cita un verso de la Biblia, el cual es Lucas 23, verso 31. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, que es la nación judía, a propósito, el árbol verde es símbolo de Cristo. En el seco, ¿qué no se hará? ¿Me están siguiendo o no? Ahora, déjenme leer de Ellen White la explicación de este último verso que se menciona aquí, en el verso 31, donde dice: Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ellen White explica en El deseado de todas las gentes, página 743, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un ¿qué? A un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo: Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Por el árbol verde, ¿Jesús qué? Se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podría expresar. Entonces, ¿qué es la leña seca? La leña seca representa a aquellos que rechazaron a Cristo. Si ellos hicieron esto con el árbol verde, que es Jesús, ¿qué va a pasar con la leña seca? Permítame leer una declaración de unas personas que no son adventistas. Un comentador metodista, Adam Clarke, de hace muchos años atrás. Él explica el significado de estos versos. Lucas 23, 31. Esta parece ser una expresión proverbial, cuyo sentido es: si no perdonan al árbol, que por la belleza de su follaje, la abundancia y la excelencia de sus frutos, merece ser conservado, entonces el árbol seco y marchito será seguramente, ¿qué? Cortado. Si un pueblo que profesa ser gobernado y dirigido por leyes divinas, ¡qué desolación!, da muerte a un hombre inocente frente a la justicia misma, en oposición a todos sus dictados y decisiones. No se puede esperar injusticia y opresión cuando la anarquía y la confusión se sienta en el lugar donde antes presidía el juicio y la justicia. Nuestro Señor alude proféticamente a aquellas tribulaciones que cayeron sobre el pueblo judío unos 40 años después. El árbol seco sería quemado. Otro comentador, un pastor presbiteriano, Albert Burns, escribió lo siguiente acerca de ese versículo. Esto parece ser una expresión proverbial. Un árbol verde no se prende fuego fácilmente. Uno seco se enciende fácilmente y se quema rápidamente. Y el significado del pasaje es: si ellos, los romanos, me hacen estas cosas a mí, que soy inocente y sin culpa, si me castigan ante la justicia, ¿qué no harán con esta nación culpable? ¿Qué seguridad tienen
de que no les sobrevendrán juicios más graves? ¿Qué desolaciones y ayes no se pueden esperar cuando la injusticia y la opresión han tomado el lugar de la justicia y han establecido un dominio sobre este pueblo malvado? Nuestro Señor alude evidentemente a las calamidades que les sobrevendrían. ¿Por quién? Por los romanos en la destrucción de la ciudad y el templo. El pasaje puede aplicarse, sin embargo, sin impropiedad y con gran belleza y fuerza, al castigo de los malvados en el mundo futuro. Así que lo que vemos que sucede con Jerusalén presagia lo que va a suceder en el futuro, en el tiempo del fin. Entonces termina su comentario diciendo, así aplicado, significa que los sufrimientos del Salvador, en comparación con los sufrimientos de los culpables, fueron como la quema de un árbol verde en comparación ¿con qué? La quema de uno que está seco. Un árbol verde no está adaptado para quemarse, uno seco sí. Así se mantuvo el Salvador, inocente, puro y santo, en relación con el sufrimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Así que, ¿cuál es el simbolismo al que apunta la primera trompeta? Está apuntando a la destrucción de Jerusalén, cuando tú permites que la Escritura se explique a sí misma. Ahora tú notarás también que toda la hierba verde es quemada. ¿Qué significa la palabra hierba? ¿Cuál es el símbolo de la hierba? Veamos varios versículos aquí. El primero está en Isaías 40, versos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Que toda carne es qué? Así que la hierba representa ¿qué? Personas. Y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué pasa con la hierba? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Salmo 37 describe la destrucción de los malvados. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así que, ¿qué les va a pasar a los malos y a los que hacen iniquidad? Porque como hierba serán ¿qué? Pronto cortados. ¿Y a qué se comparan? Con la hierba. Se seca como la hierba verde. Salmo 95:7 una vez más describe a los malvados con el símbolo de hierba. Y dice ahí, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Y entonces veamos este verso final. Hay otros más aquí. Puedes buscar más versos en la concordancia. Salmo 92 y versos 6 y 7. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Como que está hablando de las personas que no son seguidores de Dios, ¿cierto? El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos, ¿como qué? Como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. ¿Es para ser qué? Destruidos eternamente. Así que la pregunta es que, ¿a qué apunta la primera trompeta? ¿A qué evento histórico? Está apuntando a la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿esto pasa durante los tiempos apostólicos? ¿La primera trompeta sucede durante los tiempos apostólicos? Absolutamente. ¿Algunos de los apóstoles estaban vivos en este punto? El Evangelio aún se estaba predicando en este punto. Así que la primera trompeta está en armonía con todas las series que hemos encontrado en la Escritura, con todas las series proféticas, que comienzan en los días cuando el profeta escribió. Y por supuesto, Juan escribió a mediados de los años 90. Así que esto sucede, tú sabes. Esta es la descripción de lo que pasa con Jerusalén. Está cubriendo desde el tiempo de Cristo la persecución de sus seguidores en la iglesia, culminando finalmente con la destrucción de Jerusalén. Así que revisemos de nuevo los símbolos. Granizo y fuego. ¿Son esos los símbolos del juicio de Dios sobre su pueblo apóstata? Sí, combinados con sangre.
¿Es verdad lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén? Absolutamente. Y ahora los árboles. ¿Qué representan los árboles? Los árboles que no producen fruto. Está hablando de los individuos. El árbol es la nación, pero luego se refiere a los árboles. Se refiere a los individuos en la nación. ¿Qué pasa con aquellos que no llevan fruto? El fruto del Espíritu. Al no recibir al Mesías, son cortados y arrojados ¿a qué? Y arrojados al fuego. ¿Y qué pasa con los malvados simbolizados por la hierba verde? La hierba verde también será quemada. Así que claramente, la primera trompeta apunta a la destrucción de Jerusalén. Y tú sabes, hay algo muy interesante. Si tú lees el artículo que mencioné, búscalo en los apuntes. Aquí hay un artículo que tienes en unas páginas sueltas. No lo tengo conmigo, pero el artículo tiene diferentes conceptos que son presentados por académicos acerca de las trompetas. Hay un gráfico ahí. Todos son académicos de la Iglesia Adventista. Tú notarás ahí que C. Mervyn Maxwell. ¿Has oído alguna vez de Mervyn Maxwell? Tú sabes, de la famosa familia Maxwell. Él fue mi profesor en el seminario, un fiel lector del espíritu de profecía. Era un firme creyente del punto de vista historicista en la profecía bíblica. Si tú miras ese gráfico, notarás que hay variaciones del concepto de Urias Smith con respecto a la primera trompeta. Urias Smith dice que la primera trompeta se cumple en el siglo IV con las invasiones bárbaras. Pero sí, Mervyn Maxwell, junto con otros, dice que no. Esta trompeta, la primera trompeta, representa la destrucción de Jerusalén por los romanos. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Simplemente permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma y tomando lo que Ellen White dice en el espíritu de profecía en conjunto con la Biblia, en amplificación de lo que la Biblia ya ha dicho. Así que la primera trompeta trata sobre la destrucción de Jerusalén. Porque Jerusalén había hecho ¿qué? Con el pueblo de Dios. Primero que todo, clamó por la sangre de Cristo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús dijo que toda la sangre justa caería sobre la nación y que como resultado, la nación sería quemada con fuego. La sangre fue derramada y la hierba verde, aquellos que eran malvados en la ciudad, fueron destruidos. Y los árboles que no llevan fruto son cortados y son quemados en el fuego. Así que espero que hayas tenido un mejor entendimiento de la primera trompeta, lo cual es el punto inicial de las 7 trompetas. Tú sabes, si no tienes un punto de partida, es difícil saber a dónde vamos. Ahora, en nuestro próximo estudio juntos, vamos a ver la segunda trompeta, que de hecho trata sobre las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano que oprimía al pueblo de Dios.